Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar nuevamente en su canal Despierta tu Espíritu. Y el día de hoy tenemos a unos jóvenes que han venido con honestidad, con valentía, a hablar de lo que tan difícil que es ser joven en este mundo, en estos tiempos, donde cada día el mundo empuja hacia la dirección contraria de lo que es creer en Dios. Y ¿cómo se levantan después de una caída espiritual? Cuando le fallan a Dios, ¿cómo se levantan? ¿Cómo se restauran? ¿Cómo pueden seguir adelante? So fall with God. That's a that's something any Christian struggles with, in my opinion. Like I don't think anyone could go without saying, "Oh no, I never felt," because everyone falls. And I think like the important thing is to not base it off feelings. Don't just because I failed God, don't let that guilt, don't let that shame keep you from going back to him because in the Bible he basically says, "I'll forgive you as many times as it takes as long as you're willing to come back to me." If you come back with a sincere and genuine heart, I'm willing to forgive you, and that's the most important thing about that. Don't be afraid to come back to God. Personalmente, cuando yo le he fallado a Dios en el pasado, algo que yo me uso para levantarme es recordarme de la misericordia de Dios, de su gracia. Cuando oro después de si caí o lo que sea, yo le digo, pues obvio, yo sé que esta no es mi identidad, Dios. Yo sé que yo ya no soy esa persona. Yo sé que yo soy una nueva creación. Y algo que me ayuda mucho es hablar la escritura sobre mi vida. Digo, sabes que tu misericordia es nueva toda la mañana. Yo sé que nunca me vas a dejar y yo sé que me perdonas y yo sé que estoy limpio en cuanto vengo a ti. Y yo sé que ya no recuerdas de mis pecados en cuanto vengo a ti y te lo digo. Y eso me ayuda a recordarme pues de su misericordia, pero también del amor y me ayuda a crecer para no querer hacer eso otra vez o no querer fallarle como le he fallado en el pasado. Para mí, yo siempre, obviamente he sentido la convicción y todo eso y llega al punto donde te sientes mal, pero me recuerdo en las promesas del Señor y es donde yo regreso a Él y oro y me pongo en rodillas y digo, Señor, si te he fallado, perdona mis pecados o mis fallas y límpiame de mi mal. Y es donde le entrego todo a Él. Y es en esos momentos, si no es ahí, es en otros momentos donde yo veo su mano, donde Él me usa o donde Él demuestra que aunque yo falle, Él todavía tiene un propósito para mí. Y es como dice el versículo que Él será justo en cumplir sus promesas hasta su venida. Y es así, es donde yo me afierro más en sabiendo que yo sé que aunque yo le falle, Él nunca me va a fallar. Para mí siento que es cuando voy hacia el altar y pido perdón por todo lo que yo hago y recordándome que de no hacerlo otra vez porque siento esa convicción y cómo me siento de arrepentida de cuando lo hago es algo que no me gusta sentir ya. Soy ya cuando pido perdón trato lo mejor posible de no acercarme a algo que me vaya a volver a hacer caer de nuevo o volver a hacerme sentir así. ¿Alguna vez han sentido que Dios está lejos o estaba lejos o no los escuchó? Sí, yo sí he sentido así muchas veces y era por la razón que yo ya no venía a la iglesia, me retiraba porque sentía que Dios no me estaba escuchando y era, era algo difícil para mí cuando fui por eso, pero por una situación que fui, pero
seguía dando señas de que él sí me escuchaba, pero todo trabaja a su tiempo de él. Varias veces sí me sentía así, más cuando estaba empezando en mi camino con el Señor, donde a veces no escuchaba su voz y yo pensaba que ya estaba solo, que ni siquiera Dios me quería escuchar. Pero durante el tiempo aprendí a que no era siempre querer escuchar su voz o sentir algo, sino entender que tenía que confiar en que el Señor estaba ahí, aunque no hubiera o sintiera. Yo igual he sentido tiempos y etapas de mi vida que sí se ha sentido lejos Dios o se siente que como que ya en una forma me había olvidado, que ya me había dejado, que ya le había fallado demasiadas veces o que en una forma estaba enojado conmigo y no quería hablar conmigo, por tanto que le había fallado y pues sí, me he sentido así, pero igual en esa Dios no me dejó. Él usaba a la gente, usaba las prédicas de mi pastor, usaba lo que sea para tocarme en mi corazón y decirme que no me ha dejado, que no me fa- que no está enojado conmigo, que todavía me quiere, que todavía me ama y que todavía quiere esa relación conmigo. Sí. I've had a lot of times where I felt like God just wasn't listening or wasn't there even, and it was a lot when I was younger because I didn't know that much, and I wasn't there. I wasn't where I'm at in my faith now, and as I've grown over the years, all I've realized as time has passed is God's always there. He's never not there for you. You call out to him, he hears you, but there's also times where you're going through trials that you have to go through, or there's even times where you're going through a struggle that you put yourself in, even though you don't think you did, and all you have to do is rely on God's strength, and he'll continue to support you. But there are times where he's quiet on purpose because you have to just trust in him, and in his time he'll do what he has to do in your life. ¿Qué cosas tuvieron que dejar para acercarse más a Dios? Let me think about this for a little bit. Algo que yo creo que tenía que dejar para acercarme más a Dios, lo más importante yo creo que pueda pensar ahorita es la necesidad de tener que controlar todo en mi vida, de situaciones, de en lo que sea en mi vida, yo quería controlar todo, yo quería tener el control de todo, quería saber todo para poder protegerme a mí, pero pues para arreglar el problema. Siempre quería yo arreglar el problema. O si algo está pasando, yo lo tengo que arreglar, yo tengo que saber, yo tengo que controlarlo. Y si no tenía ese control, me daba mucha ansiedad. Y es algo que yo tenía que dejar mi orgullo y esa necesidad por el control, se la tenía que dejar en las manos de él y entender que su plan siempre va a ser mejor que la mía y que sus maneras no son las maneras mías. Para mí también era lo mismo, querer saber todo y tener todo en control. Era una manera para que yo pudiera saber también cómo protegerme y poder saber todo y que yo no tomara las malas decisiones donde yo sabía que me iba a arruinar a mí mismo, mental y físicamente o emocionalmente. Pero con el tiempo también aprendí si algo pasa es por el plan de Dios y yo sé que su plan es perfecto en mi vida y es por una razón. Y si estoy agradecido por una cosa, son por las cosas que no se dieron, porque es ahí donde yo gané sabiduría y el entendimiento en quién Dios es aún en esas faltas. Algo que tuve que dejar era amistades. Yo siempre he sido de alguien que quiere tener amigos y quiero estar cerca de todo siempre. Y era algo que me afectaba porque las malas influencias no me llevaban a ningún lado bueno, pero amistades era algo que me afectaba más. ¿Y
Tocando eso de amistades, me gustaría saber cómo eligen ustedes sus amistades. Yo elijo mis amistades basados a cómo hablan, cómo su relación, cómo yo miro su relación con Cristo y cómo veo que nos podemos ayudar a crecer más hacia Cristo. Um, También la misma cosa, veo cómo son sus acciones, cómo hablan, dónde están su fe, en dónde están enfocados y yo no juzgo si su fe o su entendimiento del Señor es más o menos que el mío. Al contrario, si yo veo que su corazón está intentando a llegar a los pies de Cristo y es una intención que quema entre ellos, yo sí puedo ser ese amigo para acercarlos, lo seré. Pero es dónde está su corazón al entendimiento y al querer y el deseo a estar en la presencia de Dios. Yo diría casi lo igual y también diría qué es lo que ellos qué es lo que ellos quieren de la vida, si y cómo sus acciones más que sus palabras, porque alguien puede decir yo soy esta persona, yo soy así, pero más que todo es cómo tú actúas, cómo tratas a la gente, cómo te cargas y eso es algo que yo veo y a ver si eres una persona de que eres de tu palabra, pero también, sí, cómo está tu corazón con Cristo y aunque o no lo conozcas, si ese querer de conocerlo, yo quisiera ser un amigo para ayudarte a conocerlo más y ayudarte en eso. I mean, I kind of I agree with everything that they're saying. You know, like they said, you know, actions are very important because a lot of people can say whatever they want, but if they don't do anything to show that, then it's kind of hard to really have them as a friend because they say something but then they don't do it, and that's difficult to just be around. It's friends who help you grow in your faith, friends who encourage you, friends who, when you're feeling down or when you are lacking in faith because of something happening in your life, you know, the friends that can just lift you up and pray for you, and like those are the people that like have been like the biggest blessings in my life. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están en el mundo y nos están probablemente viendo ahorita? Like, what can I tell them? Really just trust God. You know, live by the word and trust God, and everything will fall into place. Even during the times where you feel like you don't know what's going on in life, or you're going through something that you can't even explain, God just gives you a peace and this joy that you don't understand throughout those moments that help carry you through it. And that's the most important thing that I can say. Algo que yo diría, un consejo, sería nomás darle una oportunidad a Dios, darle esa oportunidad, sí, porque todos tenemos ese hoyo en nuestro corazón que solo Dios lo puede llenar. Y yo sé que mucha gente lo siente, muchos jóvenes lo sienten hoy en día, pero lo único que les diría es nomás inténtale, nomás darle una oportunidad a Dios que trabaje en tu vida y vas a ver que Él va a hacer cosas gigantes contigo en tu vida y Él te ama. Yo les diría que no se rindieran, a mantenerse firme en la palabra de Dios y en su fe. Sé que a veces las respuestas que queremos no se nos dan, sino se nos da como Dios quiere, pero es por una razón. Sé que a veces queremos que sea nuestra manera, pero nunca va a ser así cuando son los planes de Dios, porque Él solamente te está construyendo a la manera que tú vas a ser perfecto para servirle al Señor. Y siempre mantenerse firmes, no importa si no ves la solución que tú querías, no importa, que solamente seguir y caminar y orar y confiar en el Señor, porque sé que a veces nos agotamos de tanto estar orando y pidiendo y no vemos nada, pero a veces es la razón de Dios nos está
levantando y construyendo y enseñándonos. Y es donde ahí agarramos fuerzas y entendemos por qué tuvimos que esperar o por qué tuvimos que pasar por esas etapas en nuestras vidas. Es seguir nomás, seguir caminando y confiando y creyendo en el Señor y que Él hará su obra perfecta en ti. Algo que les puedo decir es que no les importe los que los otros piensen. Si tú tienes que saber que Dios tiene un plan para ti y es el plan correcto de tu vida, porque Dios ya escribió tu libro, solo tienes que confiar en Él y confiar en su tiempo. ¿Alguien les gustaría invitar a aquellos jóvenes que se unan a la iglesia? Sí. Invítalos. Oh, vengan a la iglesia. Es un lugar, a Nueva Visión Comunitaria. Es un ambiente bonito donde lo único que se habla es la palabra verdadera de Dios. No es nada de mentiras o para traerles placeres a ustedes o como un oído para que ustedes quieran escuchar. No, aquí sí se habla la verdad y la palabra como es. ¿Dirección? ¿Mande? ¿La dirección Ah, de la iglesia? atrás de la pizza. La 2552 West 21st este Street, del 21 Street. Chicago, Chicago, Illinois. Ok, ¿lo puedes decir en inglés? ¿Los puedes invitar en inglés? Come to this church. It's called New Vision Community Church. We're located between Little Village and Pilsen. The address is 2552 West 21st Street, Chicago, Illinois. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estos fueron unos jóvenes valientes que decidieron hablar y decir cómo está su día a día y qué peligros o qué presiones enfrentan cada día. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro canal. Por favor, si te gustó este contenido, si tú piensas que necesita esta palabra algún conocido o alguien que tú conoces, compártela. Si es la primera vez que miras este tipo de contenido, no te olvides suscribirte. Que el Señor les bendiga. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Bless.